¿Ves ese balde viejo lleno de esquejes de romero con raíces increíbles? Todo eso nació de una sola planta. Gratis, sin vivero, sin gastar nada, con una pizca de algo que tienes en tu cocina ahora mismo. Hoy te enseño el método más sencillo que existe para tener romero infinito en casa para siempre. Y al final te cuento cómo funciona exactamente igual para tu lavanda y tu albahaca. Quédate hasta el final, porque ahí está el secreto que hace que esos esquejes produzcan flores y aroma desde el primer mes. Antes de seguir, quiero saludar a Yolanda, de 68 años, de Venezuela, a Beatriz, de 72 años, de Chile, y a Amparo, de 65 años, de Perú, que nos escribieron esta semana. Gracias por estar aquí. Y si tú también quieres que te salude en el próximo video, escribe abajo tu nombre, tu país y tu edad. Y ya que estás, escríbeme ahora mismo la palabra romero si tienes romero en casa, o quiero si quieres multiplicarlo y no sabes cómo. Para todos los que escriban quiero, les mando un tip exclusivo sobre cómo elegir el mejor esqueje para que eche raíces más rápido. Los estoy leyendo todos uno por uno. Los esquejes de romero fracasan por dos razones que casi siempre van juntas. Primera razón, se secan antes de echar raíces. Un esqueje de romero recién cortado pierde agua muy rápidamente. Sin raíces para absorber agua del suelo, el esqueje se deshidrata en días y muere antes de poder formar las primeras raíces. Segunda razón, se pudren por hongos. El romero es una planta mediterránea que odia la humedad excesiva. Cuando el sustrato donde ponemos el esqueje retiene demasiada agua, los hongos atacan el corte antes de que pueda formar las raíces, y una vez que el hongo entra no hay vuelta atrás. La solución está en dos cosas que cuestan prácticamente cero. Un balde viejo con agujeros que crea el ambiente perfecto de humedad y drenaje, y una pizca de algo que tienes en tu cocina ahora mismo, que protege el corte de los hongos y activa el enraizamiento al mismo tiempo. En mi huerto aprendí algo sobre los esquejes de romero que me cambió la forma de multiplicarlos para siempre. El mejor momento para cortar un esqueje de romero es por la mañana temprano, antes de las 9. En ese momento, el tallo tiene la máxima concentración de agua y de aceites esenciales acumulados durante la noche. Un esqueje cortado a primera hora tiene hasta un 40% más de posibilidades de echar raíces que uno cortado al mediodía. Ese detalle tan simple que casi nadie menciona puede marcar la diferencia entre un esqueje que prospera y uno que se seca en días. Para el video, un momento y escúchame bien. ¿Llevas tiempo comprando romero nuevo en el vivero, cuando podrías multiplicarlo gratis desde casa? Cada planta que compras es dinero que podrías ahorrarte. Virtudes tiene 69 años y vive en México. Llevaba años comprando romero nuevo cada temporada porque los esquejes siempre se le morían. Encontró el manual del jardinero extraordinario y hoy tiene más de 20 matas de romero, todas nacidas de esquejes gratuitos. Sus vecinas no entienden de dónde saca tantas plantas. Más de 2.300 personas ya lo tienen. 50% de descuento solo este mes. 7 días de garantía sin excusas. Entra a la descripción y dale clic ahora mismo antes de que se acabe. Y ahora sí, el método completo para multiplicar tu romero gratis con un balde viejo y una pizca de algo que tienes en tu cocina ahora mismo. No te lo dije antes porque quería que llegaras hasta aquí, porque lo que estás a punto de ver es tan sencillo y tan sorprendente que si te lo hubiera dicho en la intro, habrías pensado que era demasiado fácil para ser verdad. Es el pimentón dulce. Ese mismo pimentón rojo que usas para dar color y sabor a tus guisos. Ese que tiene ese color rojo tan intenso y ese aroma tan característico. Ese que tienes en tu cocina desde siempre y que nunca imaginaste que podía activar el enraizamiento de tu romero y protegerlo de los hongos al mismo tiempo. Te cuento algo que me pasó en mi huerto y que nunca olvidaré. Llevaba años intentando multiplicar mi romero sin resultado. Los esquejes siempre se secaban o se pudrían antes de echar raíces. Un día se me ocurrió espolvorear una pizca de pimentón dulce sobre el corte del esqueje antes de meterlo en el sustrato. 3 semanas después, cuando saqué los esquejes del balde, las raíces que vi me dejaron sin palabras. Desde ese día, el pimentón dulce es mi secreto número 1 para multiplicar cualquier hierba aromática. ¿Por qué funciona? El pimentón dulce tiene dos efectos simultáneos que lo hacen perfecto para los esquejes de romero. Por un lado, los carotenoides del pimentón crean una película protectora sobre el corte que evita que los hongos penetren en el tejido vegetal durante las primeras semanas, cuando el esqueje es más vulnerable. Por otro lado, esos mismos carotenoides estimulan la división celular en el punto del corte, activando la formación del callo de enraizamiento, que es exactamente el primer paso antes de que aparezcan las raíces.
protección y activación al mismo tiempo, con algo que cuesta prácticamente cero. Ahora les explico el método paso a paso. Paso 1. Prepara el balde. Toma un balde viejo de cualquier tamaño que tengas en casa. Con un clavo caliente o con unas tijeras haz entre 8 y 10 agujeros en el fondo y en los laterales bajos del balde. Esos agujeros son exactamente lo que crea el ambiente perfecto de humedad y drenaje que los esquejes de romero necesitan. Sin ellos el agua se acumula en el fondo y pudre los cortes antes de que puedan echar raíces. Paso 2. Prepara el sustrato. Llena el balde con una mezcla de tierra normal y arena en partes iguales. Si no tienes arena, usa tierra normal sola, pero aférrala bien antes de usarla para que quede suelta y aireada. Riega el sustrato hasta que esté húmedo, pero sin que el agua gotee por los agujeros de forma continua. Esa humedad perfecta es la que mantiene los esquejes vivos mientras echan raíces. Paso 3. Prepara los esquejes. Corta ramas de romero de unos 10 a 15 centímetros de longitud, eligiendo siempre las ramas más nuevas y más verdes. Las ramas viejas y leñosas no echan raíces. Las nuevas y verdes sí. Haz el corte en diagonal con unas tijeras limpias y bien afiladas. El corte en diagonal aumenta la superficie de contacto con el sustrato y acelera la formación del callo de enraizamiento. Elimina todas las hojas de la parte inferior del esqueje, dejando solo las 2 o 3 hojas superiores. Paso 4. Aplica el pimentón. Espolvorea una pizca de pimentón dulce directamente sobre el corte de cada esqueje. Solo una pizca, no más. La cantidad exacta que cabe entre el índice y el pulgar. Esa pizca es suficiente para cubrir toda la superficie del corte con la película protectora de carotenoides. Si usas demasiado pimentón, puede bloquear los poros del corte e impedir la formación del callo de enraizamiento. Una pizca y nada más. Paso 5. Introduce los esquejes en el balde. Haz un agujero en el sustrato con un lápiz o con el dedo de aproximadamente 5 centímetros de profundidad. Introduce el esqueje con el corte hacia abajo y presiona suavemente el sustrato alrededor para que quede bien sujeto. Puedes poner entre 10 y 20 esquejes en un solo balde dependiendo del tamaño. Cuantos más esquejes, más romero gratis en 3 semanas. Paso 6. Coloca en el lugar correcto. Pon el balde en un lugar con luz indirecta brillante. Nunca sol directo porque el calor excesivo puede secar los esquejes antes de que echen raíces. Riega ligeramente cada 3 días manteniendo el sustrato húmedo pero nunca empapado. ¿Sabes cuánto cuesta una mata de romero nueva en el vivero de México, de Chile, de Argentina, de España? Entre 3 y 8 dólares cada una. Con este método puedes producir 20 matas de romero en un solo balde. 0 dólares. Pura ganancia. Algo que aprendí en mi huerto después de muchos años multiplicando romero es que cubrir el balde con una bolsa de plástico transparente durante las primeras 2 semanas crea un mini invernadero que mantiene la humedad constante alrededor de los esquejes sin necesidad de regar tan frecuente. Ese mini invernadero casero puede reducir el tiempo hasta las primeras raíces de 3 semanas a 2, y cuando veas que los esquejes empiezan a producir hojas nuevas, ese es exactamente el momento de retirar la bolsa, porque significa que ya tienen raíces y ya no necesitan el invernadero. Oye, te digo una cosita antes de seguir. Suscribirse a este canal es la única forma de que la próxima vez que tu vecina te pregunte de dónde sacas tanto romero, tú puedas sonreír sin decirle nada. Ese botoncito rojo de ahí abajo es tu arma secreta. Dale clic ahora mismo y activa la campanita, completamente gratis. Que tus vecinas ya llevan demasiado tiempo admirando tu jardín sin entender cómo lo haces. Si tienes lavanda o albahaca en casa, este mismo método funciona exactamente igual. Pero hay 2 pequeñas diferencias que marcan todo. Para la lavanda tiene tallos más leñosos que el romero. Por eso antes de aplicar el pimentón tienes que raspar ligeramente la base del esqueje con un cuchillo o con las uñas para exponer el tejido verde interior. Ese raspado aumenta la superficie de absorción del pimentón y acelera el enraizamiento. La lavanda tarda entre 4 y 5 semanas en echar raíces en lugar de 3. Necesita un poco más de paciencia, pero el resultado es igual de espectacular. Para la albahaca es la más fácil de los 3. Sus tallos son mucho más tiernos y no necesitan el raspado previo. Solo el corte en diagonal y la pizca de pimentón. La albahaca echa raíces en apenas 10 a 14 días. Y hay algo extraordinario que solo pasa con la albahaca. Si en lugar de sustrato usas solo un vaso de agua con una pizca de pimentón disuelto, las raíces son visibles en 7 días, sin balde, sin tierra, solo agua y pimentón. Y ahora lo más importante.
Lo que vas a ver en tus esquejes semana a semana con este método. Semana 1. Los esquejes están en fase de adaptación. Las hojas se mantienen verdes y firmes. Es la señal de que el esqueje está sobreviviendo y de que el pimentón está haciendo su trabajo protegiendo el corte de los hongos. Por dentro se está formando el callo de enraizamiento, aunque no puedas verlo todavía. Semana 2. Si levantas con mucho cuidado uno de los esquejes del sustrato, verás un pequeño engrosamiento blanquecino en el punto del corte. Ese engrosamiento es el callo de enraizamiento completamente formado y listo para producir las primeras raíces. Es la señal de que el método está funcionando perfectamente. Semana 3. Las primeras raíces son ya visibles, blancas finas y llenas de vida asomando desde el callo. Y algo que te va a alegrar mucho. Los esquejes empiezan a producir hojas nuevas en la parte superior. Esas hojas nuevas son exactamente la señal de que las raíces ya están lo suficientemente desarrolladas para alimentar el crecimiento de la planta. Semana 4. Es momento de trasplantar. Cada esqueje ya tiene una red de raíces bien desarrollada lista para crecer en su propia maceta. Trasplanta cada esqueje a una maceta individual con tierra normal y riega abundantemente la primera vez. Antes de continuar, escríbeme en los comentarios la palabra brote si ya has intentado multiplicar hierbas aromáticas antes, o primera si es la primera vez que lo vas a intentar. Para todos los que escriban primera, les mando un tip exclusivo sobre el error más común que arruina el primer esqueje y cómo evitarlo. Los estoy leyendo todos uno por uno. El mantenimiento durante las 4 semanas es muy sencillo. Riega ligeramente cada 3 días. Nunca empapes el sustrato. Revisa que las hojas de los esquejes sigan verdes y firmes. Si algún esqueje empieza a ponerse amarillo o a marchitarse, retíralo inmediatamente del balde para que no contagie a los demás. Los errores más comunes. Error 1. Usar ramas viejas y leñosas. Las ramas que ya tienen corteza marrón y dura no echan raíces. Siempre ramas nuevas y verdes. Sin excepción. Error 2. Regar en exceso. El sustrato debe estar húmedo, no empapado. Si el agua gotea de forma continua por los agujeros del balde, estás regando demasiado. Espera a que el sustrato esté casi seco antes de volver a regar. Error 3. Trasplantar antes de que aparezcan las hojas nuevas. Las hojas nuevas son la única señal fiable de que las raíces están lo suficientemente desarrolladas para sobrevivir el trasplante. Si trasplantas antes de ver hojas nuevas, el esqueje puede morir de estrés durante la transición. En mi huerto tengo una práctica que aprendí de un jardinero muy mayor que llevaba toda la vida multiplicando hierbas aromáticas y que me cambió la forma de usar el balde para siempre. Después de sacar los esquejes enraizados del balde, nunca tiro el sustrato que queda dentro. Lo mezclo con tierra fresca y lo uso para plantar los esquejes recién trasplantados. Ese sustrato ya tiene una red de microorganismos beneficiosos activados por las raíces de los esquejes anteriores. Y esos microorganismos hacen que los nuevos esquejes trasplantados arranquen con una fuerza que nunca habrían tenido con tierra completamente nueva. Mira, entre tú y yo, el vivero vende hierbas aromáticas por entre $3 y $8 cada una, cuando tú puedes tener 20 gratis, con un balde viejo y una pizca de pimentón. Aquí te lo acabo de dar completamente gratis. Y cada semana hay algo nuevo así de sorprendente esperándote. Ese botoncito rojo de suscribirse que está ahí abajo es lo único que tienes que hacer. Dale clic ahora y activa la campanita, que el vivero ya tiene suficientes clientes sin necesitar el tuyo. Y ahora el secreto que prometí desde el principio, el que hace que esos esquejes de romero que acabas de multiplicar produzcan flores y ese aroma tan increíble desde el primer mes después del trasplante. Algo completamente gratuito, el agua de cocer cáscaras de pepino. Esas cáscaras verdes y finas que van a la basura cada vez que preparas una ensalada. Esas que tienen ese aroma tan fresco y ese color tan bonito. Esas que llevas años tirando sin saber que eran el fertilizante más rico en silicio que existe para las hierbas aromáticas recién enraizadas. Te cuento algo que descubrí en mi huerto que me dejó sin palabras. Después de trasplantar mis primeros esquejes de romero enraizados, empecé a regarlos con el agua donde había hervido las cáscaras de pepino. El primer mes, los esquejes regados con agua de pepino produjeron hojas nuevas el doble de rápido que los que solo recibían agua normal. Y el aroma, ese aroma tan especial del romero fresco, era notablemente más intenso en las plantas que recibían el agua de pepino. Oye, para un momento y escúchame bien. ¿Cuánto dinero has gastado comprando romero, lavanda y albahaca en el vivero
cuando podrías haberlos multiplicado gratis desde casa. ¿Cuántos esquejes has intentado sin resultado? ¿Cuántas temporadas más sin las plantas aromáticas que mereces? Margarita tiene 73 años y vive en Argentina. Se hacía exactamente esas mismas preguntas hasta que encontró el Manual del Jardinero Extraordinario. Hoy tiene más de 30 plantas aromáticas en su jardín, todas multiplicadas gratis, con un balde viejo y una pizca de pimentón. Más de 2.300 personas ya cambiaron su jardín con él. 50% de descuento solo este mes. 7 días de garantía sin preguntas. Entra a la descripción ahora mismo y dale clic antes de que se acabe el descuento. ¿Por qué funciona? Las cáscaras de pepino son extraordinariamente ricas en silicio, y el silicio es exactamente el mineral que los tallos del romero necesitan para ser fuertes, resistentes y aromáticos. Cuando el romero tiene suficiente silicio, sus células producen más aceites esenciales. Más aceites esenciales significa más aroma, y más aroma significa ese romero tan especial que hace que todo el mundo se detenga a olerlo cuando pasa cerca. Hierve un puñado de cáscaras de pepino en 1 litro de agua durante 10 minutos. Deja enfriar completamente y riega tus esquejes recién trasplantados con esa solución una vez a la semana durante el primer mes. Esa rutina semanal tan sencilla y completamente gratuita puede transformar un esqueje de romero normal en la planta más aromática que hayas tenido en tu vida. Mira, hay algo muy especial en ver crecer una planta desde un simple esqueje. Saber que ese romero tan aromático que tienes delante empezó siendo una rama que cortaste de tu planta principal. Sin gastar nada, sin ir al vivero, solo con un balde viejo y una pizca de pimentón que tenías en casa. Un tip que aprendí en mi huerto y que nunca falla. Cuando tus esquejes de romero estén completamente enraizados y trasplantados a sus macetas individuales, dale su primera poda ligera cortando solo las puntas de las ramas más largas. Esa poda activa el crecimiento lateral y hace que el romero se vuelva más denso, más compacto y más aromático. Un romero podado correctamente desde el primer mes produce el doble de aroma que uno que crece sin podar. Y antes de irte completamente una pregunta. ¿Cuántas plantas más vas a comprar en el vivero antes de darle clic a ese botoncito rojo de suscribirse que está ahí abajo? Es gratis, tarda un segundo, y cada semana hay algo nuevo que puede darte más plantas, más aroma y más jardín, sin gastar nada. Dale clic ahora, la campanita también, que aquí te esperamos cada semana. Hasta la próxima y muchas bendiciones.